Muy buenos días, este es mi comentario del Evangelio de San Marcos, el capítulo 12. Y como sabemos, Jesús utiliza parábolas, que son relatos cortos, como historias sencillas o reales inventadas pero no fantasiosas, mediante las cuales establece una comparación, con las que pretende mostrarnos una enseñanza de tipo espiritual. En esta ocasión nos habla de un hombre que plantó un viñedo. Lo arrendó a unos labradores y después se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Aquí la Biblia no dice qué pasó con este primer siervo, pero después dice que les manda a otro siervo y a este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Enseguida mandó a otro y a ese lo mataron. Después mandó a muchos otros, pero a estos los golpearon y también los mataron. Y solamente le quedaba uno, que era su hijo amado. Por lo cual él pensó, a mi hijo sí lo respetarán. Pero sabiendo los labradores que este era el heredero, decidieron matarlo también. En el versículo 9 nos hace una pregunta y dice, ¿qué hará el dueño? Y pues la respuesta es que volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. Y aquí vemos que Israel es representado por el viñedo. Fue el lugar donde Dios cultivó la salvación y la trajo al mundo. Los líderes religiosos no solo frustraron el propósito nacional, sino que también mataban a los que trataban de cumplirlo. En esta parábola, el dueño de la tierra es Dios, la viña es la nación de Israel, y los agricultores, los líderes religiosos judíos. Los propietarios de la tierra son los profetas y los sacerdotes que se mantenían fieles a Dios. El Hijo es Jesús y los demás son los gentiles, que es a quienes Dios les entregará la viña. Como los fariseos no querían a Jesús porque denunció su hipocresía, se acercaron a él y le dijeron, Maestro, nos consta que eres sincero y que no te importa la categoría de la gente, porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con fidelidad el camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Y aquí buscando un poquito acerca de la historia, me encontré con que los herodianos también veían a Jesús como una amenaza. El sostén de la dinastía de Herodes el Grande perdió el control político cuando, como resultado de una hipotética rebelión, Roma depuso al hijo de Herodes, reemplazándolo con un gobernador romano. Los herodianos temían que Jesús causara más inestabilidad en Judea y que Roma no reaccionara volviendo a permitir que los líderes romanos disminuyeran y los reemplazaran un descendiente de Herodes, por lo que cualquiera que evadiera el pago de impuestos se enfrentaba a castigos. Los judíos detestaban pagar impuestos a Roma porque el dinero sostenía a sus opresores y simbolizaba su despotismo. Mucho del dinero de estos impuestos se destinaba también a mantener templos paganos y la vida lujosa de las clases de Roma alta, por lo que los fariseos y los herodianos esperaban atrapar a Jesús con el asunto de los impuestos. Y con un sí o con un no se vería en problemas. Un sí significaría respaldar a Roma, lo que haría que la gente se volviera en su contra. Un no traería acusaciones de traición y rebeldía contra Roma, y cada una tendría una correspondiente pena civil. Y pues yo pienso que esta era una situación sumamente complicada porque por cualquiera de los dos lados Jesús se hubiera visto en problemas. Su respuesta es algo que siempre me ha impactado cuando dice, entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y quedaron sorprendidos de su respuesta. La sabia respuesta de Jesús una vez más dejó al descubierto sus malas intenciones. No obstante, ante su fallido atentado contra Jesús, los saduceos volvieron a la carga con otra cuestión, que al parecer no podría fallarles. Se trataba de una pregunta que usaron con mucho éxito contra los fariseos, los que no pudieron dar una respuesta. Los saduceos no creían en la vida después de la muerte, porque el Pentateuco, es decir, del Génesis al Deuteronomio, no lo enseña directamente, y los escritos de Moisés eran las únicas escrituras que obedecían. Pero Jesús les dijo que los libros de Moisés sí respaldan la idea de la vida eterna. El versículo 25 dice, y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés el episodio de la zarza? Dios le dice,
yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Porque de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, cuando el marido de una mujer moría sin dejar descendencia, el hermano del muerto tenía que casarse con la mujer a fin de asegurar hijos que cuidaran de la viuda y permitieran que la línea familiar no se interrumpiera. Y nuevamente la respuesta de Jesús es muy sabia cuando les dice que ellos están equivocados, porque Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y yo la verdad nunca hubiera sabido cómo contestar a ninguna de estas dos preguntas, porque ambas son preguntas capciosas que buscaban confundir o engañar a Jesús, o que pretendían lograr que Él se confundiera y que entregara respuestas que en realidad no estaba dispuesto a dar. Pero esa era su intención. Para Jesús no había pregunta difícil. En ese momento, uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? En el versículo 29 Jesús responde: el más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Y por lo que vemos aquí, este maestro de la ley sí se acercó con sinceridad a hacer una pregunta verdaderamente importante. Porque dijo: bien dicho, maestro, tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de Él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Y lo que yo aprendo de este capítulo es que es válido hacerle preguntas a Dios o a Jesús, pero tenemos que ir con un corazón sincero porque Él nos conoce a profundidad. Sus respuestas son claras, son sabias y llegan a ser bastante específicas en muchas ocasiones. Y yo creo que también en otras Jesús nos habla a través de parábolas. Y digo esto porque Dios pone situaciones en nuestras vidas que podemos ver para darnos enseñanzas acerca de lo que está pasando en nuestro corazón. Pues ese es mi comentario por hoy. Muchas gracias y que tengan un bonito día.